Escuchad, sobrecoge, ¿verdad? Pero también fascina porque todo lo que tiene que ver con el lobo nos mete de lleno en leyendas, pues que están repletas de oscuridad. Es que es casi hipnótico. Así que antes de caer en su influjo, abrimos las puertas del Colegio Invisible. Ahora os contamos más. Comenzamos. Hoy no estamos, pero dentro de muy poco vamos a estar en la tierra del gran lobo blanco. Ahora os contamos de qué va todo esto, porque hoy, en el Colegio Invisible, nos vamos a acercar a uno de los mitos más recurrentes dentro de la literatura y sobre todo últimamente del cine de terror, porque los protagonistas de estos mitos reúnen alrededor suyo dos de los conceptos que unidos más han aterrado a la humanidad desde la noche de los tiempos. Os hablo de la madrugada y, por supuesto, del lobo. Vamos a ver, Laura, de la noche sabemos que, pues nos da miedo porque algo en nuestro cerebro más primitivo nos lleva a ese tiempo en el que el ser humano buscaba la cueva para protegerse de los depredadores de la madrugada. Hay que decir que en aquel mundo, un mundo sin contaminación lumínica, el hombre se sentía completamente indefenso al quedar, prácticamente anulado el sentido más importante de los 5, la vista. Pero, ¿y el lobo? ¿Por qué siempre ha encarnado a esa especie de enemigo oculto, al tiempo que se ha convertido en una especie de tótem al que venerar? El lobo ha sido siempre un animal que ha despertado gran curiosidad por nuestra parte. Por un lado tiene esa similitud con el perro doméstico que nos hace pensar que quizás podía ser domesticable, aunque difícilmente lo será. Pero por otro lado tiene esa también capacidad de inquietarnos, porque el lobo se asocia con la noche, se asocia incluso con el ataque al ganado, se asocia con la agresividad, con lo salvaje. Sin embargo, es verdad que incluso hay muchas tribus que lo veneran, porque para ellos representa cualidades que querrían que sus jóvenes tuvieran. Hay muchas tribus que de hecho entrenan a los chicos casi como para ser lobos, ¿no? Y aprecian de los lobos el olfato, la fiereza, la agudeza, la agilidad, la capacidad de liderar una manada. Miremos, por ejemplo, sin ir más lejos, las tribus mesopotámicas, donde la conexión entre el alter ego animal y el ser humano es muy fuerte, donde existe el nahual, que uno de los más apreciados precisamente es el lobo. De todas maneras, los relatos de personas con capacidad de adquirir la apariencia y la ferocidad de un animal salvaje existen desde el principio de los tiempos. Sin ir más lejos, tenemos en el libro bíblico del profeta Daniel que se narra una historia donde dicen que Dios castigó al monarca babilonio Nabucodonosor II por ordenar la destrucción del templo de Jerusalén y para ello lo convirtió en una suerte de animal muy parecido al lobo. Pero hay testimonios de hombre lobo en los libros de autores grecorromanos incluso, como Plinio el Viejo, Ovidio, Petronio y otros muchos. O sea, esa conexión con el lobo viene de muy, muy lejos. Precisamente estas sierras gallegas, Miguel, hasta no hace muchos años, estaban literalmente infectadas de lobos. La verdad es que no debía de ser muy fácil salir de las regiones más remotas de Galicia hasta las llanuras de Castilla, porque era la forma que tenían los que así lo hacían de intentar buscar un futuro mejor. Lo que pasa es que muchas veces ese futuro en el que se buscaba el sueño, como hemos dicho ya otras veces, se acababa convirtiendo en una terrible pesadilla, ¿verdad? Bueno, pues todavía hoy el lobo continúa siendo el principal enemigo de los ganaderos gallegos. Y de hecho son habituales los ataques de lobos que acaban con animales como vacas, ovejas, gallinas. Si ya nos vamos siglos atrás, cuando las manadas de lobos campaban a sus anchas por tierras gallegas, estos animales causaban auténticas masacres, atacando no solo a personas, sino incluso a grupos de personas. Y contamos con documentos sobre este tipo de incidentes. Por ejemplo, me puedo referir a un escrito del sacerdote ilustrado padre Fray Martín Sarmiento. Y este escrito, que data del año 1760, narra que en la zona limítrofe entre el Reino de Galicia y el Reino de Portugal, pues una misteriosa criatura depredadora estaba matando y devorando a decenas de vecinos, así que las autoridades de la época ordenaron la creación de un equipo de hombres formado por militares y por milicianos para dar caza a este depredador. Y por las descripciones de los testigos, el padre Sarmiento llega a la conclusión de que esa criatura es lo que entonces se conocía como lobo cerval, que los naturalistas que estudiaron este caso llegaron a la conclusión que eso que llamaban lobo cerval era en realidad un lince ibérico de grandes dimensiones. Pero bueno,
quién sabe. Lo que sí sabemos es que las batidas no tuvieron éxito y no lograron acabar con ese enigmático depredador. Pero décadas después, en el año 1830, vuelven a producirse ataques de otro depredador que también deja numerosas víctimas. Y es curioso, porque estos casos ocurren justo en la misma zona que la vez anterior, es decir, en esa raya imaginaria entre Galicia y Portugal. Y en esta ocasión las víctimas eran sobre todo niños, porque claro, eran mucho más fáciles de matar que las personas adultas. Y fueron decenas las muertes causadas por este depredador. Y esta vez, por orden de las más altas autoridades del momento, se crea la llamada Comisión del Lobo, cuyo objetivo era localizar a este depredador y cargárselo, darle matarile. Y en el expediente que se conserva sobre esta comisión del lobo leemos párrafos muy interesantes. Por ejemplo, comienza así: año de 1830, Comisión del Lobo, expediente formado para la persecución de la fiera o lobo que se presentó en este país. Comisionado para el exterminio de ella, el señor don José Baquer, gobernador militar en plaza de Monterrey. Es más, en estos legajos se describen incluso algunas de las muertes causadas por esta criatura. Por ejemplo, en uno de esos párrafos leemos: el día 16 del mes corriente, otra fiera ha cogido un muchacho en el pueblo de Vilafrade, del Reino de Portugal, y concurriendo las gentes en su auxilio, como le echaron un tiro, le dejó y aún le volvieron al pueblo con vida. Y que en el Vilaverde, que se halla inmediata y en el propio reino, en los días anteriores había llevado también a otro niño al que en el monte encontraron, ya parte de su cuerpo comido. Se creó incluso una partida para pólvora y balas, para dar caza a esta criatura depredadora, y se contrató a los cazadores más avezados de la época, pero bueno, tampoco consiguieron echarle al guante a este depredador. A ver, Jesús, que me respondes a esta pregunta, porque me imagino que los y las oyentes ya se imaginan hasta qué asunto nos estamos encaminando en el Colegio Invisible de hoy. Bueno, pues eso, desde tu punto de vista y en base a lo que has leído y releído, que yo sé que es bastante, ¿hay algo que justifique el mito de los hombres lobo? Bueno, debemos tener en cuenta que la transformación del hombre en lobo u otras criaturas y animales es una creencia popular bastante extendida por todo el mundo y en muchísimas culturas. No solo las creencias y el pensamiento mágico alimentaron estas ideas, sino que, por ejemplo, determinadas malformaciones físicas presentes en los recién nacidos que, sumadas a las supersticiones de cada época y cultura, pues formaban o alimentaban, mejor dicho, esta creencia en seres mitad humano, mitad animales. Pero si hablamos de hombres lobo o licántropos, como los ha bautizado, podríamos decir, la ciencia, debemos hacer referencia a un antiguo rey de Arcadia llamado Licaón. Al sacrificar un niño a Zeus, este le castigó con una maldición. Él y todos sus descendientes se transformarían en bestias. Pero en fin, es una de tantas. Entre los romanos ya se hablaba de hombres que se convertían en lobos al llegar la noche y recuperaban su forma humana por el día. Muchísimos guerreros de pueblos primitivos pues utilizaban la piel del lobo para cubrirse en combate, con el fin, pensaban, de adquirir la fuerza de este animal. Heródoto, por ejemplo, nos habla de unas gentes asentadas a orillas del Mar Negro que se transformaban en lobo ciertos días del año para atacar y devorar a sus víctimas, en este caso seres humanos. La cosa no se limita al mundo antiguo, porque a partir de los siglos XVI y XVII el mito se extiende como la pólvora por toda Europa. Y ya estamos en un terreno más peligroso, porque llegan las acusaciones y, más importante, las condenas de muchos hombres al ser acusados de convertirse en lobo. Después, de hecho, veremos algunos casos concretos. Pero bueno, a la hora de intentar buscar una explicación racional a la proliferación de esta clase de relatos, muchos han optado por la teoría del cornezuelo, un hongo que crece en los granos de centeno con la humedad. Y bueno, pues ingerirlo provoca alucinaciones bastante intensas. Hay casos contrastados, de hecho, ¿no? Se ha hablado de posesiones demoníacas en masa
que se explican por el efecto, pues en poblaciones enteras incluso, de esta clase de episodios de sugestión e histeria. ¿Podría ser la creencia en un hombre lobo provocada por el cornezuelo? Bueno, hemos visto que hay casos posibles, pero sí que es cierto que algunas de estas historias han tenido lugar en zonas donde no se consumía el alimento infectado por el cornezuelo. Por lo tanto, bueno, pues esta teoría o esta posible explicación ahí quedaría descartada. Volvemos de nuevo a esas características físicas que citábamos al principio, esas malformaciones, o bueno, ya no tanto malformaciones, sino pues cuestiones como pues el excesivo crecimiento del vello, las cejas pobladas, el pelo en la frente, las uñas muy ásperas o afiladas. Pues claro, estas características en una persona, sumada a las creencias, a las supersticiones, podían provocar pues esta clase de relatos. Ahora vamos a ahondar pues un poquito más, ¿no?, en estas y otras historias que han hecho que la creencia en el mito haya ido más allá de precisamente eso, de una mera creencia. Porque hay que decir que en muchos casos se ha convertido en una auténtica persecución a vida o muerte, en una lucha del ser humano contra la noche, contra la creencia, contra la superstición y en muchos casos contra la bestia. En fin, que tenéis que saber que este equipo además es muy lobuno, porque si bien es cierto que está formado por personas que disfrutamos de la soledad a la hora de cazar, de hacer equipo, vuelvo a repetir, somos como el lobo, lo hacemos en manada. Esa es nuestra fortaleza. Bueno, venga, que no me enrollo más, que si no, la vamos a acabar liando. A ver, Miguel, echa un poquito más de leña, que a pesar de las fechas hace fresquito. Ojo, si nos estás escuchando, esto de hacer hoguera solo ocurre en el Colegio Invisible, y todo dentro de un contexto radiofónico controlado. Vamos, que de hacer fuegos en el monte, por muy mojado o verde que lo veamos, por favor, nada de nada. Dicho lo cual, ya que estamos aquí en plan acampada, muy relajados, si os parece, vamos a hablar de un mito, el de los hombres lobo, que además está muy arraigado a una tierra que vamos a visitar este próximo mes de agosto, la Transilvania y Bucovina, en Rumanía, centro y norte de Rumanía. Así que si os parece, si os apetece veniros con nosotros, tenéis todos los datos en viajesprisma.com. Estamos hablando de un viaje para no olvidar, os lo aseguro. Yo lo he hecho ya 5 veces y si puedo hacerlo 20 más, sin lugar a dudas. Solo acompañado lo seguiré haciendo. Ahora vamos con ello, pero antes, a ver, Miguel, ¿qué tiene tu tierra para que se hable de la presencia, en bosques como este, de un bicho con bastantes malas pulgas al que llaman lobisome? Pues efectivamente, en mi tierra, en Galicia, la tradición de los hombres lobo, los lobisomes en gallego, es una tradición que está muy extendida y de hecho hay un folclore muy rico vinculado a estas criaturas, que por cierto pueden ser tanto hombres lobo como mujeres lobo. Y las causas por las que alguien puede acabar convertido en un lobisome son diversas, pero por encima de todas ellas está la fada, es decir, la fatalidad del destino. Por ejemplo, si una pareja tiene 7 hijos varones seguidos, se cree que el 7º hijo tiene muchas posibilidades de convertirse en un lobisome. Otra razón por la que alguien puede convertirse en un lobisome es bastante obvia, tratándose de Galicia, y es, por ejemplo, la maldición de una meiga. Y también alguien puede convertirse en un licántropo, en un lobisome, por la maldición de sus padres, porque se cree que los padres son los dueños de la sangre de su hijo. Por eso, si el hijo se vuelve contra sus padres, si los desprecia o los agrede, en realidad lo que está haciendo es enfrentarse a su propia estirpe, es decir, a su propia sangre. Entonces los padres pueden echarle una maldición y convertirlo en lobisome. Y el lobisome, según el rico folclore gallego, es incapaz, absolutamente incapaz de controlar esa furia transformadora que puede llegarle en cualquier momento, cuando menos se lo espera. Y cuando siente ese instinto, lo que hace un lobisome es irse a un lugar apartado, en el medio del monte, y retozar como loco por la tierra. Solo así se consuma esa metamorfosis en un hombre o en una mujer loba, por cierto, con unos deseos enfermizos de capturar a sus víctimas y de matarlas. Y solo cuando ha acabado con la vida de alguien y lo ha devorado, esos instintos animales comienzan a atenuarse y entonces este lobisome lo que hace es retozar otra vez por la tierra y de nuevo recobra su forma humana. En la mayoría de los casos, según la tradición,
Los lobisomes no recuerdan sus crímenes, por eso no muestran ningún tipo de arrepentimiento y viven como una persona más, hasta que se vuelven a transformar otra vez en lobisomes. Pero si alguien sabe sobre la figura de los lobisomes, ese es Rafael Quintía. Desde mi punto de vista, el mejor antropólogo gallego de la actualidad, además es buen amigo, articulista habitual de la revista Año Cero, y Quintía es un tipo del Renacimiento. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, además también es licenciado en Antropología. En la actualidad es profesor de Antropología de la Religión y Antropología Cultural en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y además de todo eso es presidente de la Sociedad Antropológica Gallega y músico tradicional. Ha recibido un montón de premios muy importantes, como el Vicente Risco de Ciencias Sociales, ha escrito también un buen montón de libros, pero sobre todo es un auténtico investigador de campo, que tiene informantes casi en cada pueblo y en cada aldea de Galicia, como he podido comprobar personalmente en mis correrías con Quintía recopilando testimonios de encuentros con la Santa Compaña o con luces populares. Pero como digo, Quintía ha investigado muchísimo este tema de los lobisomes. Por ejemplo, tuvo la oportunidad de recopilar bastantes historias sobre los ataques de varios lobisomes en la aldea de Chaugazoso, que está en los montes de Orense. Así que antes de venirme de viaje con vosotros, le pedí al bueno de Quintía que me contara qué clase de historias le revelaron los vecinos de Chaugazoso. Las montañas orientales de Galicia, las sierras de Ourense, ya llegando al límite con Lugo, son uno de los epicentros del mito de los lobisomes, de los hombres lobos en toda Europa, ¿no? Ahí aún es posible visitar algunas aldeas y recoger de viva voz de los vecinos más ancianos relatos, ¿no? Leyendas realmente narradas como sucesos reales, ¿no? para la gente, en la que se cuentan muchas andanzas de estos hombres lobos, ¿no? De estos lobisomes, como se le llama en gallego. Un caso concreto, por ejemplo, es la aldea de Chaugazoso, una aldea a 1.300 metros de altitud, donde ahí hemos recogido historias, por ejemplo, de la señora Lidia Rodríguez, que nos contaba varios de estos relatos de hombres lobos, ¿no? Ella recordaba el caso de un niño que estaba cogiendo agua en la fuente del pueblo, una fuente con alberca, con un pozo para regar y para que bebiese el ganado, y de repente los vecinos empezaron a escuchar los gritos de la criatura, y cuando llegaron allí, pues nada, el tiempo justo pues para oír, ¿no? Al supuesto hombre lobo y recoger el cadáver del niño, que por lo menos decían, por lo menos hemos podido darle cristiana sepultura, aunque no lo pudieron salvar, pues se pudieron hacer cargo del cadáver, ¿no? Esta es una de las historias, por ejemplo, que se cuenta en el lugar. Otra es la de dos hermanos que estaban pues con el ganado en el campo, en las proximidades de la aldea, cuidando del rebaño, y el chico pues era hombre lobo, ¿no? Era lobisome, y él sentía que empezaba la transformación, y entonces le decía a la hermana que se fuese corriendo, que le estaba entrando esa ansia, pero la chica no quiso hacer caso, y el chico, ¿no? el hermano acabó transformándose en hombre lobo y atacando inconscientemente a su hermana y asesinándola, ¿no? Un aspecto absolutamente fascinante de las creencias en los lobisomes es que hasta no hace tanto en los montes gallegos no solamente había trampas para lobos, sino también trampas para cazar lobisomes. Escuchamos a Quintía. Antiguamente, y hasta comienzo del siglo XX, era habitual en aquellos lugares de Galicia donde el lobo era más abundante y competía con el ser humano en el mismo ecosistema. Incluso era un peligro para la economía de los agricultores y los ganaderos, pues era habitual la construcción de trampas para lobos, ¿no? Se denominaban foxos de lobos, y básicamente era una estructura circular, un pozo, a veces recubierto de piedra, en el que convergían una serie de muros a forma de embudo que servían para ir conduciendo poco a poco al lobo hacia la trampa, ¿no? A través de batidas y de monterías, ¿no? Hoy en día
ya desde hace muchas décadas obviamente están abandonados, ya no se caza el lobo, pero sí tienen un gran valor etnográfico, ¿no? E incluso también vinculado a la mitología y a nuestro patrimonio inmaterial, porque de hecho en estas sierras de las que hemos hablado, cerca de esta aldea de Chaguazoso y en un páramo de altura impresionante, existe una de estas trampas de lobo, uno de estos fochos, además muy particular porque tiene 4 muros, o sea, es de doble convergencia, y cuando uno lo ve en la distancia, pues lo que le parece es una gigantesca cruz hecha con muros de piedra sobre este páramo y que convergen en un pozo central. Bueno, pues cuando se habla con los vecinos de la zona, realmente a esta trampa de lobos, a este focho de lobos, le llaman el focho do lobo da xente. Lobo da xente, lobo de la gente, es otro de los sinónimos para lobisome, para hombre lobo. Quiere decir que para los vecinos del lugar esa trampa no era para cazar lobos, ¿no?, según nos contaban, sino que era para cazar hombres lobos. Es un hecho muy interesante y muy particular, ¿no?, la pervivencia de esa creencia que esta realmente era una trampa para cazar hombres lobos que, según la tradición, pues eran frecuentes o tenían estas montañas pues como coto de caza, podríamos decir. Hoy en día se puede visitar todavía ese impresionante focho de lobo, esa trampa, y más cuando uno sabe, ¿no?, que la creencia mitológica es que realmente esa trampa no era para lobos, sino que era para hombres lobos. Si bien hay que decir que muchos de los vecinos que aún viven en estas aldeas nos decían que no recordaban haber cazado nunca en esa trampa ni a un lobo ni a un lobisome, ¿no? Pero no lo achacaban a la inexistencia de estas especies, ¿no?, sino a la falta de destreza de la gente que organizaba las cacerías. Quintía también recopiló la historia de una familia que fue expulsada de un pueblo orensano, de Alvarellos, porque los vecinos de este pueblo acusaban a los miembros de esta familia de ser lobisomes. Otra de estas fascinantes, ¿no?, historias sobre hombres lobos que se cuentan es, por ejemplo, una que se narra en los pueblos de Alvarellos y que habla de una familia de hombres lobos que fue expulsada, ¿no?, fue desterrada de su pueblo al considerarlos lobisomes. Parece ser, según contaban los mayores, ¿no?, de esta aldea, que una mujer tuvo una niña, dio a luz una niña cubierta de pelo, ¿no? Este fenómeno inusual, ¿no?, despertó las sospechas de los vecinos y empezó a correr el rumor de que el bebé y los padres pues habían engendrado un licántropo, ¿no?, un hombre lobo. Fue tal la presión social que la familia se vio obligada a huir y a refugiarse en los bosques vecinos de Vilaza, Alvarellos y Guimarães, ¿no? Y dicen que allí construyeron una pequeña casa y pasaron el resto de su vida. Incluso se comenta que la familia tuvo un segundo hijo y también nació con el cuerpo cubierto de pelo, ¿no? Posiblemente estamos ante un caso de hipertricosis, ¿no?, una enfermedad que produce un crecimiento desmesurado del pelo corporal y que, bueno, la gente interpretó en esta clave mitológica porque las creencias, ¿no?, y nuestra cultura también condicionaba nuestra forma de ver la realidad. Pero más allá del relato, lo cierto es que en estas sierras, cuando uno va a explorar ese lugar donde supuestamente fue desterrada esta familia y donde vivió, pues hay un riachuelo que lleva por nombre, Regato dos lobisomes, ¿no?, el riachuelo de los hombres lobos, y no deja de ser curioso como la propia toponimia también nos está hablando de estos mitos. Por último, quise preguntarle a Quintía por unos personajes absolutamente de película, los matalobos, personas que se dedicaban a matar a lobos con sus propias manos. Hay que decir que en Galicia el lobo adquiere el rango casi de un ser mítico, ¿no?, de un animal mitológico con poderes extraordinarios, entre ellos el poder de la fascinación, ¿no? El lobo, igual que la serpiente, se cree que es capaz de paralizar a sus víctimas con la mirada. Incluso se cuentan relatos de gente que intentó defenderse del lobo, dispararle con una escopeta, y el propio lobo consiguió
obstruir o impedir que el arma funcionase, ¿no? Tal es la magia y el poder de esta criatura dentro del mundo de las creencias, ¿no? Por eso que cuando había algún vecino, alguna persona que era capaz de enfrentarse al lobo, que tenía fama de poder derrotar al lobo, bueno, pues se le consideraba también una persona extraordinaria y solía ser apodada como matalobos, ¿no? Hay varios relatos en diferentes lugares de Galicia que hablan de estas personas, de estos hombres apodados matalobos. Una, por ejemplo, aquí muy cerca de la ciudad de Pontevedra, en los alrededores, ahí hay un monte que se llama precisamente Matalobos, y según el relato debe este nombre a que una vez venían unos vecinos de un pueblo de aquí al lado de Pontevedra persiguiendo el lobo, gritando el lobo, y este hombre que vivía del otro lado del río que marca la frontera entre estos dos pueblos, pues salió al camino, pues al encuentro del lobo. Dicen que con sus propias manos pues luchó contra el lobo y lo derrotó y lo mató, ¿no? Entonces desde ese momento le pusieron el apodo del Matalobos a su casa, la casa de Matalobos, y el barrio, el lugar donde vivía, pues el lugar de Matalobos. Y hoy en día es uno de los nombres, es el nombre de uno de los barrios que ya casi está muy cerca del núcleo urbano de Pontevedra. Otros casos famosos de matalobos es el que se cuenta de otro hombre también muy valiente y fornido que vivía por la zona de la comarca de Terra de Montes, las sierras que separan Pontevedra de Ourense. Y este hombre también se enfrentó a un montón de lobos y los mató con sus brazos y con sus manos, ¿no? con su fuerza sobrehumana y su valor. Pero de esta persona se dice que al final fue mordido, atacado por una loba famosa que gobernaba una manada de lobos en estas montañas, y que incluso el pobre matalobos pues acabó sus días convertido en hombre lobo pues tras este ataque que sufrió, ¿no? Y bueno, y cuenta la leyenda que aún sigue vagando por esas sierras convertido en hombre lobo. Antes de seguir con las historias que nos va a contar Miguel, y que, repito, tienen mucho que ver con la geografía gallega, que durante siglos ha dado pie a la aparición de historias que permanecían encerradas entre montañas y bosques que pocos, hay que decirlo, se atrevían a rondar una vez que caía la noche, bueno, pues vamos, si os parece, al origen del mito. Porque esto de los hombres lobo, como no podía ser de otro modo, tiene un origen en un castigo divino, ¿verdad, Laura? Pues efectivamente. Mira, en la mitología griega, Licaón, que era un rey de Arcadia, hijo, según la versión que leamos, de Plésgago y Melibea o de Titán y Gea, eso va variando dependiendo la versión que nos encontremos, era un rey, se supone, culto, religioso, querido por el pueblo y que además adoraba a Zeus. Él tenía, pues, de hecho, un altar dedicado a él. Y en esa adoración, en ese exceso quizás de adoración y de religiosidad malentendida, eso es lo que le lleva a hacer sacrificios humanos. Esos sacrificios llega un momento que llegan a oídos de Zeus, y Zeus se supone que baja a la tierra para ver realmente si eso es cierto. Él primero lo confunde con un peregrino, pero ante la posible sospecha de que no sea un peregrino y que realmente sea un dios, para probarlo hace cocinar la carne de una de sus víctimas y se la sirve a Zeus. Bueno, este monta en cólera y lo que hace es transformar a Licaón en lobo, y luego incendia el palacio para un poco destruir toda esa crueldad de la que has sido testigo, ¿no? Dicen que los hijos de Licaón también eran absolutamente impíos y sus crímenes también llegaron a oídos de Zeus, que también acudió de vuelta al palacio de los licanoidas para comprobar si esto era así. El caso es que estos jóvenes príncipes tuvieron la osadía de asesinar a su propio hermano, Aníctimo, y de servir sus entrañas a este huésped que era Zeus. Zeus descubre el engaño y dicen que enfurecido los convierte a todos absolutamente en lobos y los fulmina con un rayo destructor. Dice que después de esta acción devuelve a la vida a Aníctimo para que suceda a su padre en el reino de Arcadia. O sea, bueno, es una historia de estas mitológicas realmente, pues yo creo que bonita. Por lo tanto, vemos que hay un mito y muy probablemente, si nos ponemos a escarbar, como decimos siempre, sacaremos esa parte real que dio origen al mismo. Pero, a ver, Jesús, ¿en qué momento entra en escena esa extraña atracción, o casi podemos decir que influjo maldito, que tienen estas criaturas mitológicas hasta el momento, vamos a dejarlo claro, hacia la luna llena? Pues bien, se cuenta que para que Zeus le perdonase, Licaón
aullaba cada luna llena para ser perdonado. Otra leyenda cuenta que en una ocasión la luna descendió más de la cuenta a la tierra y se quedó atrapada en las ramas de un árbol. Un lobo que pasó por allí la ayudó a la luna a liberarse de las ramas. Jugaron hasta el amanecer y la luna finalmente se marchó, no sin antes llevarse la sombra del lobo para que éste no se olvidase de aquel encuentro. Desde entonces, cuenta esta leyenda, los lobos aúllan a la luna llena pidiéndole que devuelva la sombra de aquel lobo. Al menos esta leyenda pues es más bonita que la anterior. Claro, es que este tema, aunque bueno, pues puede parecer una fricada, pues primero tiene una parte legendario-histórico-antropológica que es una auténtica maravilla y después, bueno, pues posee tantas aristas que podríamos estar horas hablando de ello. Porque otra de esas aristas es precisamente la luna, y más aún, la luna llena. ¿Qué clase de magia envuelve al satélite terrestre para atraernos y también aterrorizarnos a partes iguales? Bueno, la Luna siempre ha tenido a su alrededor un halo de misterio importante. De hecho, se dice de la Luna que puede afectar a las mareas, que puede afectar incluso a las cosechas. Algunos hablan de que incluso afecta al crecimiento del pelo cuando te lo cortas en luna nueva o luna creciente o decreciente, ¿no? Bueno, hay gente incluso que afirma, cosa que es muy difícil de comprobar, que puede afectar a nuestro humor, a nuestros cambios, a nuestras decisiones. Comentan, por ejemplo, que cuando hay luna nueva es un periodo fácil y adecuado para la calma y la introspección, que en cambio cuando estamos en un cuarto creciente es un momento de iniciar proyectos, un momento de gran vitalidad y que incluso es bueno casarse en cuarto creciente porque favorece la unión de la pareja. En luna llena, por ejemplo, vienen los cambios conductuales en los seres humanos. Por eso que en luna llena se asocia también a los hombres lobo, ¿no? Dicen que pueden cambiar los estados de ánimo, cambios de humor súbito o incluso alterar las fases del sueño. También, por ejemplo, se asocia la luna llena a los excesos. Dicen que es más probable incluso quedarse embarazada, no lo sé yo, nunca se me ha ocurrido probarlo, pero bueno. Y en cuarto menguante, por ejemplo, dicen que es un momento idóneo para tomar decisiones o madurar los hechos. También se cree que es un momento en que los estados mentales alterados se apaciguan. Es decir, hay toda una serie de conceptos, de rituales e incluso mágicos asociados a los diferentes estados de la luna. La luna. Hace tiempo recuerdo que a un queridísimo amigo, que es además oyente del Colegio Invisible, una persona, bueno, pues de nuestros más ilustres invisibles, recuerdo que se sorprendía cuando comentábamos en uno de los viajes que hicimos precisamente a esa zona de la Transilvania, en Rumanía, cuando comentábamos en un cementerio de noche, caída la noche, en un sitio, bueno, pues imaginad, ¿no? Tremendamente bucólico, porque los cementerios de Transilvania son entre tristes, tenebrosos, oscuros, en fin, son sitios recomendables si tienes un carácter taciturno. Bueno, pues como os decía, recordaba con aquella persona, con aquel amigo, que la luna era parte de la Tierra, es decir, en la noche de los tiempos, o quizás un poquito más allá, es decir, hace muchos millones de años, un meteorito, uno de esos neos, ¿no?, de los objetos cercanos a la Tierra que están siendo vigilados por la NASA como destructores totales, en este caso, sí colisionó con la Tierra e hizo que se desprendiese un fragmento lo suficientemente importante como para que con el paso de los siglos, de los millones de años, pues se acabara transformando en esta luna que nos contempla especialmente cuando llega el plenilunio. Pero en fin, vamos a centrar un poco el asunto porque si no, efectivamente, nos vamos a ir de tiempo una vez más. Y si hemos venido hasta este bosque, Miguel, situado en la Sierra Orensana de Queixa y de Mamede, es precisamente por lo que cuentan las crónicas que ocurrió en estos mismos parajes. Y seguramente a una hora muy cercana a la que nosotros estamos ahora aquí calentándonos con este pequeñito fuego. Bueno, pues en este caso os hablamos de historia pura y dura. Historia triste, eso sí, y además historia con nombres y apellidos. A ver, Miguel, ahí va la pregunta, que llega uno de nuestros primeros y más importantes protagonistas. ¿Quién fue Manuel Blanco Romasanta? Pues Manuel Blanco Romasanta fue un asesino en serie, que según confesó en el proceso en el que fue juzgado, cometía esos crímenes a causa de que sufría licantropía, es decir, que una fuerza irrefrenable lo llevaba a convertirse en hombre lobo que atacaba y que devoraba a sus víctimas. Sabemos que Manuel Blanco Romasanta nació en el año 1809 en Esgos, que es un municipio al norte de la provincia de Orense, y que presentaba una constitución física
un tanto especial, porque medía 1,37 m y tenía unos marcados rasgos femeninos. Además sabía leer y escribir, aunque no tenía ninguna clase de estudios, y como os podéis imaginar, para esa época que alguien del pueblo supiera leer y escribir pues era algo bastante excepcional. Se sabe que se casó, que trabajó unos años como sastre junto a su esposa, pero esta mujer fallece, así que Manuel Blanco decide cambiar de oficio y se hace buhonero, es decir, vendedor ambulante. Y es gracias a este oficio que pudo recorrer gran parte del noroeste peninsular. Se decía de él que era, bueno, pues desde muy pequeñito ya era un niño muy especial, ¿no? Efectivamente, porque Manuel Blanco Romasanta nació en el año 1809, pero no como Manuel, sino como Manuela. Así consta en su partida de nacimiento, aunque es verdad que 8 años más tarde, en un registro parroquial, ya aparece como Manuel. De hecho, expertos como Fernando Serrulla, que es responsable de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, consideran que su partida de nacimiento no fue un error, porque seguramente cuando nació sus padres no sabían si era niño o era niña, y al final se decantaron porque era niña y así la bautizaron como Manuela. Luego debieron considerar que Manuel Blanco tenía un micropene y lo educaron como un niño, pero la realidad es que seguramente no tendría un pene, sino un clítoris muy desarrollado. Por eso el forense Fernando Serrulla considera que Manuel Blanco Romasanta sufría de pseudohermafroditismo femenino. Y esta teoría también se sustentaría en el hecho de que se sabe que Blanco Romasanta tenía rasgos claramente femeninos y que se dedicaba a labores que en esa época eran propios de mujeres, como calcetar y bordar. Obviamente estábamos en otra época. Además, también se sabe que siempre estaba rodeado de mujeres y que no tuvo descendencia. Hay un año que es clave para su vida, 1839. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues sucedió que 1839 es el año en el que una maldición hizo su efecto en Romasanta, convirtiéndolo en un hombre lobo. Claro, esta es la versión del propio Romasanta. Y según él, según este criminal confeso, esa maldición venía de algún familiar o de algún pariente. Y desde entonces, a causa de esa maldición, pues llevó una vida errante y criminal, matando a personas y alimentándose de su carne. Según confesó Romasanta a las autoridades, a veces cometía esos crímenes solo, pero otras veces lo hacía en compañía de otros 2 hombres lobo que solo identificó por sus nombres, Genaro y Antonio. En su declaración, el asesino confeso dijo que los 3, es decir, que Genaro, Antonio y él, se revolcaban por el suelo y se convertían en hombres lobo. Y entonces, a partir de ese momento, devoraban a cualquiera que se encontraran en su camino. Podían permanecer, según dijo, hasta 8 días en forma de hombres lobo, hasta que finalmente recobraban esa forma humana. Sin embargo, no perdían la memoria de todo lo que habían hecho, de esos asesinatos que habían cometido en forma de hombre lobo, sino que recordaban perfectamente esos crímenes y decía que los 3 se ponían a llorar. Bueno, esto es lo que contó Romasanta ante el tribunal. Y a partir de aquí comienza lo que sería la carrera criminal de Blanco Romasanta. Vamos a hablar un poquito de cómo era su modus operandi. Básicamente, Romasanta lo que hacía era convencer a mujeres viudas o solteras de que conocía a unos señores muy ricos en un pueblo o en una ciudad alejada y que estos señores necesitaban a una empleada del hogar. Así que estas mujeres se iban con Romasanta, confiadas, en busca de un futuro mejor, y en el medio del monte Manuel Blanco Romasanta las asesinaba. Claro, ¿qué pasaba? Que cuando regresaba al pueblo, pues los vecinos le preguntaban por tal o cual mujer, y él pues siempre decía lo mismo, que estaban muy bien, que estaban muy felices, sirviendo en casa de unos señores muy acaudalados. Recordemos también que Romasanta sabía leer y escribir, cosa muy extraña en esa época, así que se inventaba cartas que hacía pasar como si fueran escritas por sus víctimas y les entregaba estas cartas a los familiares o a los amigos de sus víctimas, y así él creía que no levantaba sospechas. Claro, cuando analizas la historia y te das cuenta de que en este tiempo esta persona era una persona leída, era una persona con cultura, era una persona con mundo y además bastante hábil, lo que llama la atención es que si tenía todo tan bien tejido, al punto de que él mismo redactaba las cartas de las personas a las que supuestamente había llevado a Castilla, ¿cómo le acabaron pillando? En definitiva, lo trincaron porque la gente empezó a sospechar. Claro, pasaban los años y esas mujeres que se habían ido con Romasanta nunca regresaban. Los vecinos y los familiares tampoco tenían noticias de ella, excepto
esas cartas que entregaba el propio Roma Santa, así que empezaron a sospechar. Y además se daba otra circunstancia, y era que Manuel Blanco Roma Santa era vendedor de ungüentos de grasa. Así que, bueno, empezó a correrse el rumor de que esos ungüentos en realidad estaban hechos con la grasa de esas mujeres que se habían ido con él. Y además, por si fuera poco, algunos vecinos encontraron en medio del monte ciertas pertenencias personales de algunas mujeres que se habían ido con Roma Santa y que habían desaparecido. Total, que viendo que la cosa se estaba poniendo muy fea, Roma Santa puso pies en polvorosa y huyó de Galicia. Pero en el año 1852 se presentó una denuncia en una localidad toledana, en Escalona, y en esa denuncia se alegaba que un vendedor ambulante estaba engañando a mujeres y niños para que viajaran con él, y que luego nunca más se sabía de esas personas. Así que al final Roma Santa fue capturado por las autoridades en Nombela, que es un pueblo toledano, y acabó siendo juzgado en Allariz, en Orense. Y es entonces cuando da comienzo un juicio que os podemos decir, y además en este caso sin temor a equivocarnos, que ha pasado a la historia. No solo de la criminología, sino también de la antropología, al punto de que si no fuese por la existencia en el archivo del Reino de Galicia, en el archivo histórico del Reino de Galicia, en A Coruña, de un documento que deja pocos márgenes a la duda, a lo largo de sus son un poquito más de 2000 páginas, parecerían cuentos de otro tiempo. Y es que en el encabezamiento de estos legajos amarilleados por el paso del tiempo, todavía hoy se puede leer lo siguiente: Causa 1788 del hombre lobo. Nos habíamos quedado con el juicio. El juicio a un hombre lobo, que dicho así, en fin, parece una coña marinera, pero fue absolutamente real. Si os parece, vamos a recapitular. Una vez que Roma Santa es detenido en Toledo, se le lleva casi en procesión hasta los juzgados de Allariz. Y hay que decir que una vez allí, durante meses, se convertirá en todo lo contrario a lo que representaría un terrible asesino. Porque la gente, atraídos por la historia, pasaban por la celda del prisionero para besar su capa, dejaban exvotos, hacían peticiones, casi como si estuviesen ante un santón. Pero si os parece, vamos a ir al contenido de la causa 1788 del hombre lobo, porque me da que vamos a encontrar cosas muy interesantes. A ver, Laura, ¿qué es exactamente, porque tenemos acceso a ese documento, qué es exactamente lo que dice? Pues a lo largo de estas páginas desarrolla lo que es la instrucción del caso que llevó el juez Quitín Mosquera y recoge las declaraciones del asesino. Cuentan, por ejemplo, su versión de cómo surge esta maldición, y lo dice de la siguiente manera. Dice: la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, y sin embargo cambiaron a forma humana. Bueno, pues esta es la declaración. Esos otros 2 lobos, según aseguró en esta más que sorprendente declaración, eran 2 maleantes transformados en bestias a raíz de ser víctimas también de la fada. Con ellos estuvo de correrías nocturnas dando caza a quienes se encontraban. Es decir, aquí no distinguían entre animales ni personas. Sea como fuere, esta causa también habla del examen psiquiátrico que hasta 6 facultativos, 4 médicos y 2 cirujanos le realizaron a Blanco Roma Santa. Es que estamos hablando de un proceso muy meticuloso, en el que además participaron muchas personas a raíz de la enorme trascendencia pública que tuvo. La España de entonces, evidentemente, no era la España de ahora. No existía el teléfono, no existían los móviles, no existía Internet. Por lo tanto, la información tardaba en llegar. Y sin embargo, es sorprendente la velocidad a la que se extendió la historia del lobisome, del hombre lobo gallego, Manuel Blanco Roma Santa. A ver, Laura, ¿a qué conclusión llegaron estos facultativos? ¿Se trataba de un psicópata? Pues sorprendentemente, el equipo médico concluyó, tras atender, como nos podemos imaginar, atónitos a las declaraciones del inculpado, que Manuel Blanco no era ni un idiota, ni un loco, ni un maníaco, ni tan siquiera un imbécil. De hecho, dicen que en su cabeza no hay un motivo físico que transforme el equilibrio moral, ni el más mínimo vestigio de que haya perdido la razón o la moral. Dice que sus sentidos y su juicio parecen despejados y rectos, que conoce lo que es bueno, lo verdadero y lo justo, pero que, según él comenta, en algunas temporadas tiene la desgracia de convertirse en lobo y entonces, contra su voluntad, se ve obligado a desgarrar a su prójimo con uñas y dientes, y que para lograrlo se revuelca en la arena, condición antecedente a su trabajo
transfiguración. Dicen también que todo esto hace, aparte, que conserve luego la memoria y, de hecho, a posterior de toda esa transformación, es capaz de recordar a veces las víctimas, las circunstancias de la muerte, incluso sus edades, nombres, bueno, y todo lo que recordaría un hombre que esté en su sano juicio. O sea que al menos en apariencia, Blanco Romasanta era un tipo que no sufría patología psiquiátrica alguna. Además, bueno, pues por lo que destila este documento, era plenamente consciente del daño que estaba infringiendo. Bueno, pues el juicio, para que os hagáis una idea, duró casi un año y un poquito más, un año y un par de meses, 3 meses. Y el veredicto se emitió el 6 de abril del año 1853. Manuel Blanco Romasanta, al que ya llamaban el hombre lobo de Allariz, fue condenado a muerte por garrote. Pero por si este caso no fuera suficientemente raro, poco después la reina Isabel II intercedió y no fue ejecutado. ¿Por qué? Pues si os parece, mejor que lo cuente yo, nos lo puede contar el investigador y criminólogo Manuel Carballal, conocido de sobra en esta casa por ser colaborador de La Rosa de los Vientos. Él es director del boletín El Ojo Crítico y también autor de una serie de libros recomendadísimos, editados bajo la colección Cuadernos de Campo, y entre ellos hay uno, Crimen Ritual y Rito Criminal, que iba a incluir precisamente la historia detallada con documentos únicos de Romasanta. Es una historia que aparecerá en un próximo Cuaderno de Campo, pero Manuel nos cuenta ahora precisamente por qué intercedió la reina Isabel II. Yo me pasé muchas semanas en el Archivo Histórico del Reino de Galicia consultando las 7 piezas del sumario y luego además sobre el terreno, en la cárcel de Allariz, en los juzgados de Berín, en el bosque de San Mamés, donde cometió los crímenes, y al llegar al desenlace de esta historia, algo que pega un giro tremendo, porque hay una primera condena a la pena capital por garrote vil, pero de repente la reina Isabel II intercede para que se conmute la pena de muerte por la de cadena perpetua. Y en el Archivo Histórico del Reino de Galicia, donde se conserva el sumario del juicio, encuentro una carta que envía un magnetista, un hipnólogo, un mesmerista francés afincado en Argel, dirigida a la reina de España, debido a que la noticia del juicio había alcanzado ya unas dimensiones internacionales. De hecho, hubo periodistas de distintos países que se desplazaron a Allariz para cubrir la noticia del juicio, y él explica a la reina que a través de una nueva ciencia, se está refiriendo a la hipnosis, esto es una página interesantísima de este caso, él podía demostrar que se podía convencer a una persona de que se convertía en lobo. Aseguraba que él ya lo había hecho en varios experimentos y que, por tanto, Manuel Blanco Romasanta no sería consciente ni, por tanto, culpable, imputable, por esos crímenes, porque sufriría una monomanía, esa es la expresión que él utiliza, que lo haría creerse que realmente se convertía en un lobo y no sería responsable de sus actos. Y finalmente la reina, sorprendentemente, conmuta la pena de muerte por la de cadena perpetua. Y a partir de ahí, históricamente y durante mucho tiempo, Manuel Blanco Romasanta desaparece de la historia misteriosamente. Vemos que toda esta historia está repleta de claroscuros, y no solo por esa supuesta maldición que podía aquejar a Blanco Romasanta. Es que incluso hasta el día de hoy, los expertos que continúan investigando este caso, vuelvo a repetir, es un caso casi único en la historia de la criminología española, no se ponen de acuerdo a la hora de determinar cómo terminó sus días Romasanta. Bueno, pues como decía, Manuel Carballal, investigador y criminólogo, conoce muy bien la historia de Romasanta, la ha investigado al detalle y nos cuenta precisamente pues cómo acabó sus días el hombre lobo de Allariz. Durante mucho tiempo todos los investigadores gallegos manifestamos nuestro desconcierto porque no existía en los archivos históricos gallegos, y te aseguro que yo estuve tanto en Berín como en Allariz, como en Lugo, en Orense, en el archivo histórico en La Coruña. Estuve en la aldea donde él nació, en Rebordechao, para ver si había alguna tumba a su nombre. En la prisión de Allariz y en la de Berín, las dos donde cumplió condena, no había ningún registro de fallecimiento, no constaba que hubiese cumplido la cadena perpetua en Galicia, simplemente desaparecía su rastro. Hasta que hace unos años dos investigadores, dos hermanos, descubrieron la pista en Ceuta.
Y es que Blanco Roma Santa, debido a toda la presión social que se generó y toda la preocupación social que se generó en Galicia por la historia del hombre lobo, fue trasladado a un penal en Ceuta, donde finalmente murió de cáncer y fue enterrado precisamente allí. Allí es donde terminó sus días el hombre lobo de Allariz, en un lugar tan remoto, el más remoto al que podía llegar desde los bosques de Galicia, a Ceuta. Sea como fuere, no es la única historia relacionada con los hombres lobo que se produce en nuestro país. Por ejemplo, en Canarias, dentro de la tradición de los nativos guanches, hablan ya de las tibicenas, una especie de perros gigantes que ya aparecían en las crónicas de la conquista de Canarias. De hecho, hay un libro titulado de la forma que sigue: Descripción e Historia del Reino de las Islas Canarias. Bueno, pues este libro fue redactado en el año 1588 y en él ya se hace referencia a la presencia de estas demoníacas tibicenas. Dice así: era el demonio, el cual se les aparecía muchas veces de noche y de día, como grandes perros lanudos, y en otras figuras a los cuales llamaban tibicenas. Y si alguien nos puede contar mejor qué son estas bestias, ese es un queridísimo amigo del Colegio Invisible, Nando Hernández, que lleva muchísimos años recopilando historias del tiempo de los antiguos, como dicen ellos, ¿no? De los antiguos habitantes, lógicamente, de las Islas Canarias, para que, entre otras muchas cosas, no se pierda un legado cultural y antropológico que os aseguramos que es absolutamente brutal. Lo escuchamos, si os parece. Uno de los aspectos más importantes de la cultura nativa de las Islas Canarias es aquella que se relaciona con el mundo espiritual y dentro de estos fenómenos, uno que ha llegado hasta nuestros días a través de las crónicas y porque ha seguido manifestándose a lo largo del tiempo, son los denominados tibicenas, nombre nativo que habla de unos perros lanudos con unos ojos rojos desorbitantes y unos colmillos impresionantes, y que se solían aparecer a caminantes en ciertos lugares por donde se hacían visibles. Es curioso, digo, porque lejos del fenómeno haber desaparecido en los últimos tiempos, ha tomado fuerzas renovadas al haber encontrado distintos testimonios que nos hablan de la visión de estos perros infernales, podríamos decir. Las tibicenas. Bueno, pues podríamos enmarcarlas siempre atendiendo a que en tiempos recientes ha habido testigos de su aparición. Yo mismo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas en Tenerife y os aseguro que no dejan margen a la duda de que a estas personas les ha ocurrido algo. Yo no sé el qué, pero en noches determinadas, a ciertas horas de la madrugada, han tenido encuentros, bueno, pues con una especie de animal gigantesco que les ha perseguido. No les ha hecho daño, pero sí les ha atemorizado al punto de que a partir de esos días ya no salen a ciertas horas de la noche. Bueno, pues las tibicenas siempre se enmarcan dentro, valga la redundancia, del marco de la superstición, o más bien, vamos a decirlo así, más bien de la tradición. De hecho, es un tema al que volveremos precisamente por la cantidad de testimonios que hay. Merece la pena escuchar las voces de aquellos que con su verdad por delante nos cuentan cómo vivieron estas experiencias. A ver, Jesús, hay una película que está basada en hechos reales, eso es lo que dicen, y que se titula El Pacto de los Lobos. Está protagonizada por uno de mis actores fetiches, Gerard Depardieu, y además en esta película se habla de una extraña bestia, un depredador gigante que mantuvo literalmente aterrorizados a los habitantes de la comarca francesa de Gévaudan durante meses. Estamos hablando, bueno, incluso más, durante años, ¿no? Porque fue entre 1764 y 1767. De hecho, la capacidad criminal asesina de esta bestia era brutal, porque acabó con más de 100 personas en apenas 3 años. De hecho, precisamente esto le hizo ganarse el sobrenombre de Bestia de Gévaudan. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? La historia de la bestia de Gévaudan es una historia increíble, pero de realidad 100%, y que pone de manifiesto, pues eso, ¿no? Cómo la realidad supera la ficción. Todo comenzó en la primavera de 1764. Tenemos que situarnos en las proximidades de la localidad de Langogne, al sudoeste de Francia. A raíz del ataque sufrido por una joven pastora, por lo que no pudo definir de otra forma que como una bestia, comienza lógicamente a cundir el pánico, pero lo que es peor, comienzan a producirse las muertes. A pesar del temor inicial, desatado por el relato de la víctima, la historia, bueno, pues pasa de largo, se olvida, hasta que el 30 de junio de ese mismo año, de 1764, se produce un nuevo ataque.
una muchacha que vive en Saint-Étienne-de-Lourdes, a 3 leguas de la localidad citada, es devorada por la criatura. Se trata de Jeanne Boulet, una niña de apenas 14 años y que desgraciadamente pasará a la historia por ser la primera víctima mortal conocida de la bestia del Gévaudan. A partir de ese momento la bestia se vuelve imparable. Nuevos ataques, nuevas muertes, y todo esto va más a partir del 8 de agosto de ese año. Aquel día, 8 de agosto, el temible ser mata a otra muchacha en otra localidad y a finales de mes causa la muerte de 2 niños más. El 6 de septiembre, a las 7 de la tarde, la criatura aparece en una aldea muy próxima y degüella en la puerta de su propia casa a una mujer de 36 años. 10 días después, apenas 10 días después, destroza de nuevo a otro hombre, le come las entrañas. El día 26 de septiembre vuelve a matar a una niña de 12 años delante de su propia madre, que asiste impotente a la tragedia, y realmente podríamos seguir así detallando diferentes y múltiples muertes hasta agotar el programa. Durante los 3 largos años que la célebre bestia atemorizó a las gentes de la comarca del Gévaudan, la lista de fallecidos aumentó considerablemente y de forma preocupante. Hay documentos oficiales que así lo atestiguan, que se pueden consultar, y bueno, pues documentación recopilada por personajes de la época, por ejemplo la del padre François Fabre, que en el año 1901 recopiló hasta un total de 146 ataques. Según esta documentación, se puede asegurar con seguridad que hubo un total de 70 víctimas mortales y 27 heridos de gravedad. Estamos hablando de unas cifras terribles. Estos testigos describían a la bestia como un animal del tamaño de un asno, de color marrón rojizo y con una larga raya negra sobre su espalda. Además, se hablaba, pues lógicamente, de unas grandes fauces mayores que las de un lobo normal, enormes garras afiladas, similares a las de un felino, una velocidad asombrosa, una agilidad impresionante. Se hablaba de que corría más que cualquier caballo. En fin, vemos aquí una mezcla de cualidades de diferentes animales muy increíble. Según las víctimas, era capaz de levantarse sobre las patas traseras, de erguirse, y antes de atacar siempre se agachaba para saltar al cuello de sus víctimas. Lógicamente, ante tantas muertes, tanto temor, tanto rumor, el asunto no tardó en llegar a oídos de las autoridades, que además, y dadas las dimensiones del problema, se lo tomaron bastante en serio. El rey Luis XV envió a 4 escuadrones a la zona para dar caza a la bestia, y tras varios intentos infructuosos, lo único que consiguieron pues realmente fue diezmar la población de lobos y convertirse en una carga para los lugareños. Ante el fracaso de sus soldados en la misión, el monarca decide enviar a unos experimentados cazadores desde Normandía y ofrece, ojo al dato, la suculenta recompensa para quien dé caza a la bestia de 6.000 libras. Una cifra que además aumenta porque hubo otros contribuyentes a la causa y bueno, pues con sus aportaciones el total de la cifra ascendió a 9.200 libras. Un dato que contrasta brutalmente con las 6 libras que se pagaban por la caza de un lobo normal. Spoiler, tampoco dio resultado. Mientras la bestia seguía suelta, etiquetada ya como demoníaca por los clérigos, es atacada Marie-Jeanne Palet, de 20 años y criada del párroco de la población de Paulac. Con una sustancial diferencia en este ataque. La valiente Marie-Jeanne consigue dañar a la bestia en el pecho con un largo palo que llevaba, un palo con un cuchillo afilado en el extremo, y después de esta hazaña, realmente el animal desaparece durante 3 semanas, concediendo pues un breve respiro. Un breve respiro impulsado en septiembre de 1765, cuando los cazadores logran capturar un gran ejemplar de lobo. Un lobo de 55 kilos de peso, bastante considerable, y que algunos supervivientes identifican
con la bestia, con el animal diabólico que les había atacado. En esta ocasión entra en escena Antoine Beautin, que procede a disecar al animal y llevarlo ante el rey. Es expuesto en los jardines reales y bueno, incluso hubo burlas por parte de la corte y del rey hacia los campesinos por haberse aterrorizado de tal manera por un simple lobo. El monarca, por tanto, con esta caza, con este lobo, da por eliminado el problema de la bestia. Se produce así, como decíamos, una temporada de calma en la zona de Gévaudan, pero esta temporada se rompe en marzo de 1766, cuando regresan las muertes y por tanto regresa la sombra, la terrible sombra de la bestia a la zona. Y ahora lo que a mí me interesa, y seguramente a quienes nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero también querrán saber, desde tu punto de vista crítico, ¿qué crees que ocurrió? 3 años, 100 víctimas, y ya no hablamos de cuántas centenares de testimonios. ¿Tú qué crees que fue lo que ocurrió? Bueno, aquí conviene hablar de Jean Chastel, un famoso cazador, y que por aquellas fechas algunos rumores apuntaban a su hijo Antoine como sospechoso, atentos, de instigar y controlar al temible animal, a la terrible bestia, amparado además por un noble de la región, el marqués de Abcher, con oscuras intenciones. El joven Antoine, hijo de este cazador de Chastel, vivía en un bosque, aislado y en compañía tan solo de los animales. El 18 de junio de 1766, un niño de la aldea en la que vivía este cazador, Jean Chastel, muere tras ser atacado por la bestia, y al día siguiente el cazador participa en una batida por el bosque para dar caza de una vez a este animal, junto con otros cazadores y con este marqués de Abcher que, decían algunos, lo financiaba. Según las crónicas, Chastel acude a la cacería con su escopeta y con un libro en el que, bueno, pues llevaba anotadas una serie de letanías a la Virgen. En un momento dado la bestia aparece ante él y aquí hay un detalle interesante: no da muestras de querer atacarle. Esa batida, acaban con su vida, acaban con la bestia, ponen fin a la pesadilla que se había prolongado durante años. Y en la autopsia se comprueba que el depredador presenta numerosas cicatrices en todo su cuerpo, huellas de diversas heridas que los cazadores lógicamente habían infligido en sus diferentes escaramuzas, y el estudio del cadáver demuestra que la bala disparada por Jean Chastel a corta distancia le había destrozado varias vértebras del cuello. Por otra parte, encuentran restos óseos en su estómago pertenecientes a ovejas y a un ser humano de corta edad. Se describe a la criatura como una especie de lobo de tamaño desmesurado, macho, con pelaje color rojizo y con un peso de 65 kilos. Las patas y la cabeza son enormes, las garras, tal y como decían los testigos, muy afiladas, el hocico puntiagudo y las fauces provistas de una mandíbula pues muy potente y de unos dientes afilados y aterradores. Los restos del animal fueron donados al Museo de Ciencias Naturales de París. Su esqueleto se conservó en dicho museo, fue expuesto junto a una serie de grabados de la época y, por desgracia, se conservaron allí hasta que se perdieron para siempre en un incendio en 1830. Las hipótesis han pasado por todas las opciones, desde un lobo pues desmesurado, un lobo normal, digamos, pero de dimensiones tremendas, con capacidades asombrosas, a que se tratase de un ejemplar de esta especie de lobo con malformaciones congénitas o un híbrido de distintos animales. Se ha hablado de leones, de tigres, de osos, de hienas. Es verdad que estas opciones han sido desechadas, como por ejemplo la que hablaba de que era una especie de criatura extraterrestre o algo así. Lo que queda claro es que no fue una mera leyenda. La bestia de Gévaudan existió y, al igual que sus muchas víctimas, pues ya forma parte de la historia de Francia.
Y ahora, Laura, como decíamos al principio, vamos a hablar de un viaje que vamos a realizar del 2 al 11 de agosto y también del 16 al 23. Vamos a viajar a Transilvania y Bucovina, porque aunque siempre se relaciona estas regiones de la Rumanía con los vampiros, bueno, pues hay que decir que quizás sean más famosas internamente y en lo relativo a sus mitos a los hombres lobo, ¿verdad? De hecho, el mito del hombre lobo es anterior incluso a los vampiros. Dicen que habitaron allí hace más de 2 milenios y medio y se llamaban dacios, que eran los hijos del gran lobo blanco. Y para convertirse en esos guerreros lobo inmortales tenían que pasar 3 pruebas, que iban pues desde la guerra de lanzas hasta pasar por una zona donde había un dragón que los podía volatilizar directamente, ¿no? Bueno, todo este ritual era para acabar transformándose en hombre lobo y ser inmortal. Salmosis, el gran lobo blanco, el dios de los dacios, con unas similitudes tremendas precisamente a lo que en cierto modo también le ocurriría a Jesús 2700 años después. Bueno, pues toda esta ruta del gran lobo blanco y muchas más cosas que son alucinantes, porque Rumanía es un país por descubrir, especialmente la zona norte, tanto Transilvania como la Bucovina, ¿no? En el momento en el que entras en los monasterios pintados, en el que haces la ruta no histórica, sino en este caso de la novela de Bram Stoker, Drácula, bueno, pues es que el paisaje acompaña, las historias acompañan, la gente es maravillosa y merece mucho la pena vivirlo intensamente, como así vamos a hacer, vuelvo a repetir, del 2 al 11 de agosto y del 16 al 23 de agosto. Todos los datos los tenéis, ya sabéis, en viajesprisma.com. Bueno, pues cuando nos estamos acercando al culmen del plenilunio, ¿vosotros qué pensáis? Que como dijo en su momento el doctor Gómez Alonso en su Tratado de Vampiros a la luz de la medicina, un libro absolutamente recomendable, todos los casos de los que hemos hablado se produjeron por enfermedades psiquiátricas o víricas, enfermedades que evidentemente en ese tiempo no se conocían, o, como preguntamos siempre, ahí está la apostilla, ¿o pudo haber algo más? Yo, si te soy sincera, en este caso creo más en un tema de enfermedades, en la hipertricosis congénita, en el caso de toda esa transformación física, o incluso en enfermedades mentales que puedan llevar a un comportamiento agresivo o hacer creer a la persona que realmente se transforma en un hombre lobo, que no en la leyenda por poética y romántica que nos pueda parecer, ¿no? Y me pasa un poco también lo mismo con los vampiros. Me encanta el tema, pero he de reconocer que posiblemente se quede todo en una leyenda más que en una realidad. Yo en este caso me decanto claramente, pero claramente por la hipótesis de las enfermedades, porque como sabéis de sobra, en el pasado había muchas enfermedades que la gente atribuía, entre otras cosas, al mal de la licantropía. Alguna de estas dolencias era o es la hipertricosis, por ejemplo, que lo que provoca es un crecimiento exagerado del pelo por todo el cuerpo, o la porfiria, que impide la producción de glóbulos blancos y que, entre otros síntomas, provoca una sensibilidad especial a la luz, el retraimiento de las encías, con lo que parece que los caninos se alargan, y también el crecimiento de pelo por todo el cuerpo. Y luego está la teriantropía, que es una enfermedad psiquiátrica que consiste en que la persona pues se cree que puede convertirse en un animal. Y claro, como os podéis imaginar, la forma más habitual de teriantropía, ¿cuál es? Pues la llamada licantropía clínica. O sea, cuando la persona está convencida de que puede transformarse en un lobo. Bueno, yo creo que, como en muchas ocasiones, la superstición o la leyenda siempre oculta algo de realidad, pero no debemos olvidar que quizá los elementos más fantásticos, pues como puede ser la existencia de hombres lobo tal y como los conocemos a día de hoy, y no como hemos comentado en algunas leyendas, como aquellos guerreros que realmente se pues imbuían de en un estado de trance que les hacía casi pues tener esas capacidades. Pero como digo, un hombre lobo como tal es extraño, incluso en el caso de la bestia de Gévaudan, con víctimas reales que durante años aterrorizó una población. Vemos que hay un reducto de realidad y que efectivamente existía una bestia que había acabado con tantas víctimas. Por lo tanto, yo creo que en estos casos siempre es interesante atender a la leyenda y buscar esa parte de realidad, porque nos encontramos historias que sorprenden, sobre todo a veces por lo grotescas que llegan a ser y por la realidad de las mismas. ¿Qué tiene la luna que tanto nos atrae? Le hemos puesto nombres bellos para quizás ocultar el temor que nos provocaba contemplarla allá en lo alto, durante la madrugada. Astarte, Selene, Hécate, la reina de las brujas. Y sin embargo,
la forma que más ha sido testimoniada y que se asocia especialmente a las noches de luna llena es la de un enorme perro negro. Porque el perro, especialmente si es negro y de gran tamaño, se ha asociado siempre a la oscuridad. Basta con echar un vistazo al antiguo Egipto para comprobar que tras la apariencia de un chacal de este mismo color, con las orejas muy puntiagudas, se encuentra el dios Anubis, señor de los mundos inferiores, gobernante de aquello que hay más allá de esta vida. Por tanto, cuando se repite en diferentes tradiciones y en épocas igualmente distintas, es, creo yo, porque algo hay. Algo que desde hace siglos forma parte de las regiones del este y del sur de Holanda, por ejemplo, y que cada cierto tiempo, incluso hoy día, en pleno siglo XXI, se manifiesta, siempre, a decir de los testigos, de manera poco amable. Lo llaman Hellhond, lo que significa, así, a las claras, perro infernal, y su aparición siempre viene acompañada de malos augurios para quienes lo ven. Dicen que el Hellhound es negro y casi siempre tiene orejas puntiagudas, una imagen que, repito, recuerda a lo que la iconografía y los altorrelieves han plasmado del dios Anubis, el dios de la muerte. Su impacto en la sociedad es tal que, por ejemplo, poblaciones como Diluth, en la Baja Sajonia, donde ha sido visto en los alrededores del cementerio y donde ha causado, según dicen los testigos, alguna muerte, su imagen ha sido colocada en la bandera de la localidad y se ha hecho una estatua en recuerdo de este ser demoníaco. Para los habitantes de estas regiones, de hecho, es más bien un ser al que desearían olvidar, ya que se asegura que con solo oír su ladrido es motivo más que suficiente para que al poco alguien cercano fallezca. Los vecinos de estas poblaciones, especialmente con la llegada de los fríos del invierno, prefieren no merodear por las calles, ya que en ese tiempo es precisamente cuando más apariciones del Hellhound se producen. Porque para estas gentes, lejos de ser una superstición, se trata de una criatura real. Una criatura que al parecer ya se ha cobrado muchas vidas. Y esto, vuelvo a repetir, se produce en pleno siglo XXI. ¿Quién sabe? Quizás el hombre del pasado, el de otros siglos, no estaba equivocado. Cuando tenía miedo a la noche, es porque realmente la noche ocultaba algo. Algo que a veces se diluye entre la magia y el terror que provoca un aullido.